Hola, buenos días, gracias por estar en este vídeo. Hoy presento dos obras y vamos a hablar de un tema que a los artistas pues nos da un poco de alergia. Pero bueno, es un tema tan real como la vida. Entonces, nada, hablamos de los errores y los reintentos en el proceso artístico, porque siempre hay. Hoy voy a enseñar cómo he arruinado un dibujo, pero como al final lo he solucionado. Todo empieza con una idea muy orgánica, como siempre, como mis ideas. Y quería dibujar un arabane hinojo. He elegido un papel hecho a mano que me encanta por su textura marrón y rústica y este bolígrafo verde. Quería que las líneas fueran las protagonistas, claro, entonces limpias, finas, bien definidas. Y el proceso, la verdad que hasta ahora estaba siendo casi terapéutico. De hecho, mientras que estaba buscando un poco de informaciones sobre el hinojo, sus propiedades, su historia y simbología, descubrí un dato curioso. Según Plinio el Viejo, el hinojo mejoraba la visión y proporcionaba una especie de rejuvenecimiento espiritual. Bueno, no sé de mi rejuvenecimiento espiritual, pero lo que sea que de mi visión, a mí la verdad que no me ayudó. O sea, seguro que no he visto lo que me estaba venir encima. Entonces, el dibujo ahora está terminado y bueno, las líneas de base está terminada y me gusta mucho. Pero claro, le falta algo, le falta un poco de atmósfera, le falta más contraste. Entonces he decidido añadir un fondo verde con este pastel a óleo. Y he pensado, verde sobre verde, que era esta armonía bucólica, esta atmósfera en el paraíso. Error total. En cuanto he extendido el pastel, pues que la composición se rompió totalmente, por completo. Es que no había contraste. La rama de hinojo, que he trabajado así tanto, que me ha costado así por definir y todo, desaparecida. El dibujo, que era tan elegante, lo quería tan finito y tan bonito, pues se ha quedado un trozo de césped, literalmente. Un trozo de césped del jardín de mi vecino. Es que todo verde. Es como un puto desastre. Ahora, la opción que tengo es o tirar toda la basura y dedicarme a otra cosa, que no sea el arte, o respirar y analizar por qué esto se ha quedado así, como un completo desastre. El problema aquí está en el contraste entre el valor y el color. Entonces, saturar el fondo con el mismo tono de la línea es que mata el dibujo. Es elemental. Esto no tiene solución en absoluto. He intentado aquí hacerlo un poco de borde. Quería revisarlo todo con un borde más definido, pero mi cabeza veía solo verde. Entonces he decidido empezar desde cero, pero esta vez pensando bien a la psicología de compensación del color y abandonando totalmente la decepción del verde. Entonces, el reintento fue cambiando totalmente las reglas. Entonces, he dejado el verde atrás y he utilizado un azul océano súper intenso. El contraste entre este azul océano profundo y la textura, el tono del papel, ahora sí que crea el contraste que quería desde el principio. He aprendido la lección en el profundo del océano y cuando he terminado la línea, y estaba bastante contenta de lo que ha salido,
En lugar de volver a rellenarlo y arriesgarme otra vez ahogando totalmente el hinojo, he decidido dejarlo respirar y aprovechar de la textura que tiene el papel mismo para hacer el fondo. Y para darle un poco más de fuerza, lo he enmarcado con una línea de azul alrededor. Esto, a ver, esto lo consideramos un boceto. Esto es el boceto, lo he intentado, fue una prueba de color y después he hecho la obra final. Si te ha gustado ver este proceso de caos total, déjame un comentario y si alguna vez te ha pasado algo parecido, pues cuéntamelo por favor y dime cómo salvaste tu obra. No olvides de darle un like y suscribirte para no perder otro caos artístico. Nos vemos la próxima semana. Adiós, chao.